Muy buenas, bienvenidos a esta vuelta al cole, vuelta al curso. Empezamos el programa y retomamos después del parón veraniego y continuamos con el Salmo 69, un salmo que vamos a llamar No llores, y vamos a titularlo a la llorería, pero creo que es mejor No llores, ¿verdad, Willy? ¿Cómo estás? No, bien, la verdad es que bien. Ahí después de este descanso veraniego, ya volviendo, pero para que la gente no se líe, estamos usando el mismo libro. El mismo libro, o sea, la Biblia. Terminamos con Salmos y seguimos con Salmos para que la gente no se nos pierda. Y la verdad que es un salmo muy, muy interesante. O sea, estamos diciendo no llores, pero lo estamos haciendo de forma empática. O sea, estamos viendo una persona que está derramando su alma porque está pasándolo muy mal. Entonces, un poco va dedicado también a gente que nos ve y que nos escucha y que lo está pasando mal, que sepa que entendemos, ¿no? Lo que pasa es que la idea del salmista es tiene tiempos en que llora desconsolado, parece que no hay salida, de repente se viene arriba, sí, Dios está conmigo, de repente otra vez sus enemigos lo machacan, pero el salmo, como siempre, termina con positivo, ¿no? Diciendo, bueno, Dios está conmigo, Dios me va a sacar de todo esto y todo esto, pero mientras la situación es complicada. Entonces, a todos aquellos que están sufriendo situaciones de verdad. Ahora vamos a entrar en eso. Claro, porque luego tenemos gente que el umbral, es que el umbral del dolor, el umbral de la angustia o del sufrimiento es muy variable según la persona, sí, entorno, contexto. Los boomers os quejáis de los millennials se quejarán de la generación X, pero la realidad es que el umbral del sufrimiento, pues eso, uno puede alucinar, ¿no? Cuando va al hospital ver a una persona que está realmente moribunda, que está a punto de terminar su existencia en esta tierra y ver que esa persona te da ánimos a ti, ¿no? Que claro. dices, oye, ¿cómo es posible? Yo estoy angustiado porque esta mañana me he quedado sin cobertura en el móvil y no pude enviar un WhatsApp o no pude hacerme un selfie y resulta que tú estás a punto de morir y estás contento y alegre por la vida que has tenido, por el gozo que Dios te da. Creo que el umbral, ¿no? de nuestro sufrimiento es tan subjetivo como la realidad de cada uno, pero es cierto que a veces tenemos que sacar un poco la cabeza, ¿no? de nuestro mundo y ver un poco más, ¿no? Tener más perspectiva de la vida, ¿no? En general, ¿no? Y ver que primero, no somos el centro del universo y segundo, que no estamos tan mal. No, sobre todo la gente tiene que ampliar sus expectativas. Es decir, por desgracia, la sociedad nos lleva a que nos afecten demasiado cosas, especialmente las cosas personales. Porque normalmente las cosas que se salen de nuestro entorno, por ejemplo, el hambre en el Cuerno de África, la guerra de Sudán, pues no nos afecta. Pero como tú decías, el que de repente se vaya la cobertura de mi móvil, que de repente alguien me haya hecho phishing o algo en el móvil y tenga mis datos bancarios, que es un tema muy grave, lógicamente, pero eso de repente sí me afecta. O sea, la sociedad ha conseguido que nuestra perspectiva se centre en nosotros mismos, ¿no? En nosotros mismos. Aquí el salmista, en el Salmo 69, tiene una cosa muy bonita, ¿verdad? Y es que él le cuenta a Dios, o sea, estoy ahogado, estoy con el agua al cuello, con el agua no, con el barro al cuello, ¿no? Pero que mi actitud no sea tropiezo para aquellos que creen en ti. Y a mí eso me parece muy bonito en el sentido de que vale, estoy mal, lo estoy pasando mal de verdad, pero me acuerdo de otros, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos cuando pasamos por situaciones críticas, que muchas de ellas tienen que ver con la salud, otras veces tienen que ser económicas, otras veces son de relaciones, pero cuando pasamos por esas situaciones críticas, usamos el sistema de la tortuga, ¿no? Cuello para adentro, patas para adentro, ¿verdad? Y soy el enfermo más enfermo del mundo, soy el pobre más pobre del mundo y soy la mejor persona del mundo, pero tengo problemas con todos. Es decir, lo hacemos, nos metemos hacia adentro y eso que consigue, simplemente lo que tú decías, que no saquemos la cabeza, ¿no? De repente la tortuga piensa, aquí ya esto está acabado, no hay nada que hacer, de repente saca la cabeza y se da cuenta de que no
de que todavía luce el sol, de que después de empeñarse el león o cualquier bicho se ha terminado aburriendo y se ha ido, y él sigue allí, ¿no? Entonces ahí tenemos que darnos cuenta de que vivimos rodeados por otra gente. Así es. Y esto es muy importante, es decir, que la situación es mala, y si es mala para ti, es mala. O sea, nadie va a juzgar, como decía, tu nivel, ¿no? Tu nivel de sufrimiento. Yo ahora cuando he tenido que ir al hospital por la rodilla, pues el médico me decía, pero digo, es que no me duele. O sea, ya, pero claro, es que tal vez tu nivel de dolor, digo, pero es que eso no es importante. O sea, tú me preguntas, ¿te duele? Digo, no me duele. Digo, entonces, si quieres que te diga, pues me duele, pero ya está, ¿no? Para que tomes Nolotil, paracetamol, no sé qué. Digo, si algún día me duele, pues lo tomo, pero mientras no me duele. Entonces, entonces eso es a veces, y hay gente que viene con un dolor en el estómago o algo y viene retorciéndose y todo. Yo no voy a juzgar su nivel de dolor. Para él duele, pues duele. Ahora, el problema es cuando el dolor nos incapacita. Nos incapacita no en nuestro físico solamente, sino en nuestra alma. Ahí está, el tema es, yo creo que es cómo gestionamos Eso es. la angustia, porque todos nos sentimos angustiados en un momento dado de la vida o de otro, cómo gestionamos el sufrimiento, cómo gestionamos el duelo, cómo gestionamos la enfermedad, cómo gestionamos el éxito, también muy importante, sí. Cómo gestionamos las situaciones, quizás esa montaña rusa en la que vivimos, porque no deja de ser una montaña rusa de emociones o de situaciones, cómo gestionamos cuando estamos bien, cuando estamos mal. Y ahí, yo creo que nos define, sobre todo cuando estamos mal, creo que ahí se nos define más. Porque cuando estamos bien, todos estamos contentos, estamos relajados, estamos a gusto, entonces dejamos un poquito. Pero cuando estamos bajo presión, yo creo que ahí es donde se gestiona o donde se ve realmente la madera de cada uno. Yo cuando voy en la M30 y estoy conduciendo y estás bajo mucho estrés, bajo mucha tensión y la gente te hace jugarretas con el coche y ahí es cuando sale el verdadero Dani. Claro. Ahí es cuando... Y quieres tirar para adelante, pero dices, esto es a 70 y si me paso de 70 sé lo que me va a pasar. Me crujen. Pero yo creo que es ahí, ¿no? Cuando gestionamos las situaciones extremas en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el dolor, ¿no? El sufrimiento. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo lo llevas? Y veo que el salmista, ¿no? Como me hemos dicho siempre aquí, al final gestionan diciendo acudiendo al Señor, ¿no? Acudiendo a Dios. Porque tenemos una condición de confianza, sobre todo David o los salmistas normalmente tenían esa condición de confianza directa, ¿no? Que quizás se guardaba para sí de cara a los demás. Oye, no puedo manifestar porque soy el rey, estoy en un lugar muy visible, no puedo mostrar mi debilidad a cualquiera, porque la pueden utilizar en mi contra, pero contigo, Señor, sí puedo mostrarme como soy. Contigo no tengo que aparentar, o no tengo que guardarme, ¿no? Como el hecho bien caso de la tortuga, ¿no? Que nos guardamos en el caparazón para protegernos de, oye, que no me vean débil, porque entonces van a ir a por mí, van a hacerme caer. Claro. Pero con el Señor podemos desarmarnos, podemos desnudarnos, porque realmente Él nos ve como somos, ¿no? Sí, y esto fíjate que es uno de los grandes problemas de los pastores en España. Eso es. Es decir, siempre en la congregación tienes que estar sonriente, siempre tienes que decir que todo está bien. ¿Y qué ocurre con eso? Que simplemente vas acumulando y tu alma se va enfermando, ¿entiendes? Porque no tienes. Vas a Dios y le cuentas desesperado todo lo que te pasa y todo, y entiendes, pero también normalmente los pastores necesitaríamos alguien que lógicamente no puede ser de nuestra congregación. Sí, alguien que podamos abrir un poco. También puedes dañar a la gente al contar cosas que no entiendan tal vez cómo van, pero que no tiene que ser de nuestra congregación, pero alguien con el que podamos hablar, ¿no? Aquí lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Raro es que te llame otro pastor, ¿cómo estás? No. Solo te llamo para preguntarte, ¿qué tal estás? Es difícil, ¿no? Normalmente cuando llaman a alguien... yo en todos estos años creo que son 3 los que Ayer alguien me preguntaba precisamente, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? Y todo bien, me decía, ¿no? Y digo, bueno, todo bien no. Pero en la balanza, para mí pesa más lo bueno que lo malo. Claro. Y además, como dice la palabra, más son los que están contra mí que los que están en contra mía, claro. ¿no? Entonces, no te puedo decir todo bien, porque sería mentir. No todo va bien, sufrimos problemas, todos tenemos situaciones. Pero en la balanza quiero entender que en lo positivo, lo bueno de parte de Dios es mucho más que lo malo. Claro. Entonces,
vivo contento, en el sentido de decir, oye, tengo muchas cosas por las que me podría angustiar, sufrir, llorar, pero decido no hacerlo o no dejarme arrastrar, ¿no?, por esa carga negativa de mi vida, sino que vivo agradeciendo, gozoso, dando gracias a Dios por todo, incluso por el sufrimiento hay que dar gracias a Dios, ¿no? Y eso es una manera de entender un poco bueno, pues la situación de cada uno lo gestiona, ¿no? Pero decía, ¿estás triste? Dice, sí, dice, no estés triste. Claro. Se acabaron las terapias psicológicas, los psicólogos, se acabaron la pegada, todo no estés triste, claro. Decide no estarlo, ¿no? Creo que no es una solución mágica, pero creo que podría ser un primer paso para caminar hacia otro sitio que no sea solo la tristeza. Sí, no, es importante. Yo me acordaba ahora de recientemente operaron al hijo de un amigo mío de una operación muy delicada, ¿no? Y el médico les dijo, bueno, esta operación normalmente tenemos un 20-30% de éxito. Entonces hablábamos juntos y le decía, mira, vamos a cogernos a ese 20 o 30% de éxito. Puedes hacer eso, coger el 70%, 70-80% de fracaso, pero vamos a cogernos a la parte del éxito, luego ya veremos. Claro. ¿Para qué vas a andar si no sabes muy bien, no? Y gracias a Dios hasta ahora, pues estamos en el 20-30% de éxito porque no ha habido recaídas, ¿no? Entonces, pero esto es un poco lo que el salmista, y lo que me gusta del salmista es que no se corta. No se corta con Dios al decirle exactamente cómo se siente su alma. Y lo hace, es un salmo más bien largo en comparación con otros salmos, pero en varias ocasiones va diciéndole a Dios, mira, así es como me siento, ¿no? Así es como me siento, y la verdad es que no sé qué hacer contra toda la gente que habla mal de mí, porque es curioso, dice, es que lo único que he hecho ha sido ponerme cilicio, ponerme de luto, y lo que han hecho mis enemigos es reírse de mí, burlarse de mí, incluso he sido tema de las canciones de los borrachos. Sí, dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Claro, el rey, alguien muy visible, tienes que vivir, ¿no? De verdad, yo me sorprende algo de los políticos, ¿no? La capacidad que tienen, ¿no?, de aguantar el insulto, el desprecio, aguantar lo que aguantan, ¿no? Tienen una capacidad de aguante impresionante. Hombre, yo si cobrara lo que ellos igual tenía. Escúchame, también. A mí igual no me compensaba, Willy. Pues yo... A mí no, el dinero en ese aspecto yo no sé si la comodidad o otros, o que están hechos de otra materia o que se cubren de un barniz especial. En Burgos decimos, llámame perro y échame pan. Dame pan y dime tonto, ¿no? También, ¿no? No. Sí, pero digo, ¿qué capacidad tienen? Sí, ¿no? Sí. Y hay una generación real actual que yo lo veo, que tienen la piel muy fina, ¿no? Sí. Que se ofenden por todo, que lloran, bueno, vivimos en la sociedad de los ofendidos, sí, ya lo sabes. Sí, todo. Y cuando dices, hola, buenos días, en Twitter, ¿no? Te salta uno diciendo, ¿cómo que buenos días? Para mí es un desastre, y no sé qué, y tal. Sí. Y siempre hay un ofendido por todo, ¿no? Sí, sí. Hasta por decir buenos días, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como hemos dicho antes, no podemos juzgar quizás el nivel, pero sí podemos decir, oye, estamos llevando al extremo nuestras emociones, estamos dejándonos arrastrar por las situaciones. Quizás deberíamos ser más maduros o pedir más fortaleza a Dios para aguantar, ¿no?, las inclemencias del tiempo, para aguantar las vicisitudes de la vida, ¿no? Y creo que el salmista ya estaba llegando a un nivel, claro, lo que aguantaba un rey o alguien tan visible, sobre todo igual acostumbrado a tener un ego también muy alto, un ego quizás... Sí, un hombre que había sido ensalzado por Dios, había sido puesto en un lugar muy visible, había tenido todo, había llegado al éxito. Pues quizás la crítica no la llevaba muy bien, o el juicio, o la murmuración, ¿no? Y aquí te lo está describiendo como que era un poco el hazme reír, ¿no?, del pueblo, ¿no? No, hay que tener en cuenta que el rey, además, en la ocasión que manda hacer el censo y todo, de las 3 cosas que Dios le propone por haber hecho algo indebido, lo que más miedo tiene es a la gente. Y normalmente nos pasa siempre, o sea, si tuviéramos el mismo miedo a Dios que a la gente, cuando hablo de miedo hablo de respeto, hablo de ese temor sano, no del miedo, ¿verdad? Yo creo que igual las cosas nos irían diferentes, ¿verdad? Porque bueno, es que fulanito, es que tal. Y aquí el salmista está diciendo, no he hecho nada malo. He intentado simplemente demostrar que estoy angustiado, que estoy afligido, por eso estoy en cilicio, por eso estoy de esta manera, y aun haciendo las cosas bien, soy la burla de todo el mundo. Por eso
es interesante, ¿verdad? Porque a veces como iglesia queremos hacer las cosas de tal manera que sean agradables a la sociedad. Y por más que haces... No, es imposible. No funciona porque siempre te sacan algún problema, ¿eh? Es decir, que hacemos una concentración bendiciendo España, sacamos banderas de España, ¿verdad? Porque estamos bendiciendo España. Pues somos unos fachas, somos no sé qué, somos no sé cuánto. O sea, la gente que no las sacas, que no sé qué, también. Claro, es que son todos latinos, no hay ningún español, o sea, siempre al final. Con lo cual, el salmista definitivamente dice, Señor, es que dependo de ti. Claro. O sea, estoy de esta manera, van a por mí. Si hago, porque hago. Y si no hago, porque no hago. Es decir, no tengo solución, así que... Y a mí esto me gusta, ¿no? Porque a veces, ya digo, a veces nos gusta llevarnos bien con los políticos, que los políticos nos respeten, que la Iglesia tenga un lugar privilegiado también, la Iglesia evangélica, claro, ¿no? Y gastamos tiempo, gastamos esfuerzo, gastamos un montón de cosas y de repente pasan de nosotros. O sea, pasan de nosotros, excepto en época electoral, que dependiendo la cantidad de gente que tengas, pues es mejor o peor, pero si no, pasan de nosotros, o sea, les da igual, no les interesamos para nada, principalmente porque todavía no somos una masa electoral importante. Lógicamente, cuando en España las cosas cambien, y yo sé que van a cambiar, y empecemos a tener un 18, un 20% de población, pues de repente tendremos a todo el mundo y tendremos que saber gestionarlo. Todo eso, porque no nos quieren a nosotros, quieren nuestros votos. Entonces tendremos... ¿Por qué? Porque como ya lo hemos vivido en América Latina, con todo, yo alucinaba con Maduro dando un discurso que yo digo, este debe ser el pastor de una iglesia, hablando de Jesucristo, hablando de la no sé qué. Y yo digo, y resulta que ahora saca a la policía, represión, el tío no es capaz de dar la cara y demostrar que ha ganado las elecciones. Digo, pero ¿y dónde está el pastor que vi el otro día dando ese discurso frente a toda la nación? ¿No? Y bueno, pues esa es la forma en que consigue conquistar a los cristianos de Venezuela, a una parte de los cristianos de Venezuela, ¿verdad? Y eso siempre va a funcionar así. Por lo tanto, el salmista dice, mira, no, hagas lo que hagas, no va a funcionar, ya te lo digo yo. Y además, aunque tengas un tiempo de éxito y la gente hable bien de ti, ten cuidado porque cuanto más subas, más fuerte puede ser la caída. Estamos viendo que hoy te ensalzan, mañana te hunden, vemos en la prensa, los medios, las redes sociales, siempre vendrá alguien a sacar un pasado tuyo, que tuviste un día un no sé qué y te van a restregar. Un tuit cuando tenías 14 años. Eso es. Por ejemplo, hace poco le entrevistaban a Mel Gibson, ¿no? Que a nivel particular, su vida personal, no soy quien para juzgar, puede ser de mi agrado o no, pero él fue alcohólico, tuvo un pasado tuvo unas declaraciones muy lamentables, incluso se le acusaba de ser racista o de ser antisemita, y bueno, el caso es que él pasó un proceso muy duro y cuando hizo la película de Jesús, él tuvo un cambio bastante radical y le preguntaron, bueno, mira, es que a mí lo que diga la gente ya he aprendido a no tomarlo en cuenta porque me han dado tan duro que he aprendido a desarrollar una capacidad de cubrirme, tanto si me elogian como si me hunden, ¿no? Y yo creo que un poco hay que mantener un poco nuestra vida ajena tanto al elogio, que puede debilitarte, el elogio desmesurado, ese elogio que no viene de verdad de parte de Dios, o tanto la crítica, el insulto, la ofensa. Hay que saber guardarse. Y hay que saber recibir lo que es constructivo y lo que no, hay que intentar cubrirnos, ¿no? Por eso te decía lo de los políticos, que han desarrollado esa capacidad increíble de insultarse el uno al otro y luego irse a tomar un gin tonic. Sí, por 3 euros, por supuesto, un gin tonic a 3 euros en el bar del Congreso. Interesante. Y entonces nosotros tenemos que aprender un poco eso, de decir, oye, cubramos nuestro corazón, protejámonos, que no nos importe tanto lo que digan de nosotros, ¿no? Nos importe más lo que dice Dios de nosotros que lo que dicen los hombres. Yo creo que lo has resumido bastante bien tú. Claro, por eso Proverbios nos enseña, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Y yo creo que sin darnos cuenta es lo que más exponemos. Por eso a veces hay tanto suicidio de adolescentes, porque ellos se exponen mucho
en algunas en sus relaciones, a veces en querer alcanzar, y de repente incluso hay gente que expone mucho al hacerse un selfie y se cae por el acantilado para abajo. Viendo casos increíbles, sí, quiero decir, porque la gente arriesga, expone y de repente pierde, ¿no? La mayoría, gracias a Dios, la mayoría no ocurre, ¿no? El bullying es una realidad, claro. El ciberbullying es una realidad, y hay chavales que son inmaduros, que no saben cómo gestionar eso, ¿verdad? Es que es muy difícil que de repente te enfrentas a una sociedad en que estás buscando apoyo, estás buscando estabilidad como adolescente, y de repente todo eso es como un suelo de cristal que se rompe. Entonces, y dices, ¿y ahora dónde voy? ¿No? Entonces hay algunos en eso, por ejemplo, los chicos cristianos tienen mucha ventaja porque tienen su líder de jóvenes, tienen otros amigos, pero hay otros que simplemente se encierran y no tal. Hay otros que durante el día no tienen problemas porque entre unos canutos, unas cervezas y tal van pasando el día, pero cuando llega la noche y se quedan solos en casa, no saben muy bien cómo gestionar todo eso, es decir, ¿qué hago? O sea, ¿en quién me apoyo? Y algunos, pues por desgracia, cogen el camino más duro, ¿verdad? No más fácil, como dice alguna gente, porque yo creo que suicidarse no es nada fácil, hay que tener muchas agallas, pero sí el más duro para ti, que pierdes todos tus sueños, y los que te rodean, que se quedan sin ti, ¿no? Entonces, un poco, ahí está el salmista peleando, ¿no? Peleando y diciéndole, Señor, ayúdame, levanta. O sea, si tú me levantas, yo voy a estar firme. Pero si no, voy a seguir angustiado, voy a seguir mal, y haga lo que haga, la gente me va a criticar. Con lo cual, mi único refugio, ahora mismo, en estos momentos, en esta situación, eres tú. Es importante que la gente entienda que podemos hablar con Dios, podemos comunicarnos con Él, que igual que el salmista lo hacía, no tenía un privilegio especial. Fíjate que era el tiempo del templo, incluso había sacerdotes, pero todavía, o sea, el Señor mostraba misericordia y gracia para aquellos que buscaban el rostro de Dios, ¿no? Y que realmente no necesitamos la religión, no necesitamos un intermediario, solamente Jesús es nuestro intermediario, ¿no? Entonces, a veces pensamos, ¿no?, que nada, Dios está muy ocupado, Dios no me escucha, o bueno, o nos sentimos sucios, pecadores, ¿cómo me va a escuchar a mí, que soy un pecador? Precisamente es donde Él muestra más su gracia y su misericordia. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Y yo creo que es precisamente los que somos pecadores, porque yo soy pecador como el que más, mostrando nuestra debilidad delante de Dios, siendo como somos, como hemos dicho antes, desnudándonos, quitándonos el caparazón, quitando nuestra armadura, podemos mostrarnos como es. Y Él no nos avergüenza. Él no nos ridiculiza, no nos hace sentir mal, no nos restriega, simplemente dice, vale, eres como eres, yo te voy a ayudar, yo te voy a rescatar, yo te voy a consolar, no llores, ¿no? No llores, estás conmigo, ¿no? Estás a salvo. Sí, qué bonito, ¿no? Ese abrazo, ¿no? Claro, porque el gran problema que tenemos es que la sociedad nos ha enseñado que solo tenemos que depender de los recursos que ella pone. El número corto para el suicidio, el teléfono de la esperanza, o sea, los medios que nos da. Y ha eliminado por completo de la ecuación la posibilidad de Dios. La posibilidad de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que está haciendo la sociedad es convertir un poco a Dios en un poco folclórico, ¿no? Pues ahora está muy de moda. El otro día en mi barrio, en los últimos años, nunca lo habían hecho, pero en los últimos años sacan a la Virgen a pasear por todo el barrio. Pero es folclórico, es decir... Todo cultural. Sí, la gente necesita saber que hay un Dios de amor que está dispuesto a escucharle. Y eso es lo que la sociedad ha quitado de la ecuación. Por lo tanto, cuando tienes angustia, cuando tienes aflicción, cuando tienes problemas serios, cuando tienes ganas de suicidarte, solo te quedan las opciones que la sociedad te da. Y son dos. El del número contra el suicidio, el teléfono de la esperanza, y no hay mucho más. Es decir, si no te apetece esas, no hay nada que hacer. Sin embargo, Dios está siempre ahí, es gratis, no tiene llamada de espera, ¿verdad? Y simplemente es de
sacar todo lo que tienes en tu corazón y ponerlo delante de Él. Lógicamente, yo creo que desde Aristóteles, la sociedad, en Europa principalmente, ¿verdad? Pero la sociedad europea ha ido perdiendo la idea del espíritu. Hay cuerpo y mente. Todo lo demás no existe. Menos mal, Platón lo intentó, pero no le dejaron, ¿verdad? Y entonces ahora las cosas espirituales hay que llevarlas a un plano de privado. Meditación, yoga, místico, y sin embargo, algo tan sencillo como lo que dijo Jesús, es decir, todo lo que pidáis en mi nombre será hecho, mi Padre lo hará, etcétera, 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 y eso lo hemos perdido. Y yo creo que el salmista, la ventaja que tuvo es: no puedo acudir a nadie. Claro, el rey. En aquellos tiempos no había teléfono de la esperanza ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, pero puedo acudir a Dios. Respóndeme, tengo esa opción. Respóndeme, Señor, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Qué bonito, ¿no? O sea, respóndeme, Señor, porque benigna es tu misericordia, ¿no? Acudimos a la bondad de Dios, ¿no? Porque claramente no nos lo merecemos. O sea, uno no acude a Dios diciendo: oye, yo soy buena persona, Dios, tienes que escucharme, porque yo he sido bueno, porque he hecho tantas cosas, porque me lo merezco. No creo que sea la actitud correcta al Dios creador, al Dios, al que realmente es amor, ¿no? Sino uno que se acerca y dice: Señor, tú eres bueno. Me conoces como soy, sabes que no soy perfecto, que es todo lo contrario, soy muy imperfecto, me equivoco, he pecado, pero acudo a tus misericordias, acudo a tu benignidad, acudimos a tu bondad, ¿no? Claro, pero eso es lo que dice el salmista, en una parte, Señor, es que tú conoces cómo soy y tú conoces mis defectos. Claro. Entonces, hombre, para mí sería una tontería ir delante de Dios y decirle lo bueno que eres. Porque Él podría sacarte 10, 12, 15, 20 ocasiones en que no has sido bueno. En los últimos 10 minutos. Sí. De los últimos 10 minutos, si analizáramos los pensamientos... Entonces lógicamente, nadie soportaría. Es tontería lo que haces. Pero el salmista lo dice: Señor, mira, a pesar de todo esto, a pesar de que sabes cómo soy, a pesar de que conoces mis defectos, acudo a ti. Sí. Y yo creo que esa es la gran ventaja de Dios. Es decir, que no tienes que hacer ningún esfuerzo, no tienes que hacer ningún mérito para que Dios te escuche. Simplemente es acudir a Él. A partir de aquí hay unos versículos que claramente nos hablan de Jesús. Hay un símil. Sabemos que David era un poco el proxy, ¿no?, de Jesús en la parte triunfante, pero también en la parte sufriente. Aquí está poniéndose un poco en antecedentes, ¿no? Y me gusta, que es bonito, ¿no?, que dice que el escarnio ha quebrantado mi corazón, estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo. Bueno, qué fuerte, ¿no? Que está hablando claramente del sufrimiento de Jesús en la cruz. Está poniéndose un poco, ¿no?, en esa visión de un hijo de Dios sufriente que entrega su vida por nosotros, ¿no? Cuando a Jesús le cantaban, ¿no?, Hijo de David, Hosana, estaban esperando un Mesías triunfante, ¿no?, Claro. el rey David, que viene con espada a liberar Jerusalén, ¿no?, como en su día había liberado David, o había conquistado de los jebuseos, ¿no? Pero Jesús vino a sufrir, a dar su vida, ¿no?, por nosotros, y por eso se vio solo en la cruz, como dice aquí el Salmo del versículo, ¿no? Dice, no había a mi alrededor nadie, ¿no? Apenas su madre y Juan y María Magdalena, o sea, él estaba prácticamente solo, ¿no? Sí, no, solo, y además la oración de él es clara: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado?, ¿no? Entonces, quiero decir, en ese momento, la soledad de Jesús, yo creo que ni la entendimos, ni la entendemos, ni la entenderemos. Quiero decir, porque perder toda tu majestad, es decir, que en un momento todo el pecado del mundo cargue sobre ti y que el Padre tenga que apartar la vista, o sea, yo creo que no hay forma yo no lo entiendo. O sea, no puedo entender cómo se sintió Jesús, ¿no? Pero lógicamente lo mismo que no puedo entender cómo se sintió en el huerto de Getsemaní,
una angustia de tal calibre que empieces a caer, que tus poros empiezan a soltar sangre y sudor, ¿no? Y el mérito es la determinación, ¿no? Sabiendo lo que se va a enfrentar. Sí, o sea, pero una angustia brutal. Y lógicamente trato de entenderlo, pero no soy capaz, ¿no? Entonces, pero como tú dices, ahí lo que está haciendo el salmista realmente es traer una parte mesiánica al salmo. Y esto es lo que va a pasar, ¿no? Quizás cuando uno mira, ¿no?, a Jesús, ¿no?, quizás tus males, ¿no?, son menores, ¿no? Hombre. Cuando acudimos al Señor, ¿no?, le decimos, mira, está pasando mira este que me ha injuriado, mira este que me ha engañado, mira que me están haciendo daño, y Jesús te mira y te dice, ¿y qué me vas a decir a mí? ¿A mí qué me vas a contar? Si a mí yo que no tengo pecado, yo que vine aquí a dar mi vida por vosotros, me pusieron en una cruz ahí y pagué por todos vosotros. O sea, que tú pagues un poquito, que tú sufras un poquito conmigo. Jesús lo dijo, si a mí me han tratado así, a vosotros no esperéis que os traten mejor. Ajá. Entonces, quizás encontramos consuelo, ¿no?, en el Señor de decir, oye, Señor, si yo siendo pecador, el sufrimiento es a consecuencia del pecado también, por parte de mío y de los demás. Tú que no eras pecador, pagaste por mis pecados, ¿no? Entonces, vaya, uno dice, pues mira, ser partícipe del sufrimiento, Pedro lo dice, ¿no? O sea, que demos gloria, ¿no? Cuando que nos sentamos gozosos de ser partícipe cuando injustamente, ¿no? Claro. Cuando injustamente nos calumnian, nos persiguen o sufrimos mal por causa del Señor, ¿no? Yo creo que debería ser bueno sentirnos, oye, pues es un camino difícil, es arduo, pero debo estar andando en el camino correcto, ¿no? Porque ya me lo dijo el Señor, ya me lo avisó, que iba a pasar esto, ¿no? Sí, no, y el salmista lo tiene claro, es decir, todos los no sé, quiero decir, parte de eso, él lo vivió, no sé si le dieron vinagre o es una metáfora, pero sí, es lo que está diciendo, a Jesús sí le va a pasar, o sea, le va a pasar realmente, ¿no? Entonces, claro, porque pensar que a un rey de repente alguien le dé vinagre es complicado, que le den hiel. Para aquellos que nos ven, que igual no saben, la hiel es un pequeño órgano que tienen los pollos, que hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque si al limpiar las vísceras la rompemos, amarga todo. Ya puedes tirar toda la carne, porque toda la carne va a saber a hiel, o sea, es súper amargo, ¿no? Entonces, el que te den hiel es algo muy duro. Imagino, pero sí él quiso decir, bueno, el Señor le reveló, esto es lo que va a pasar con Jesús. O sea, claro, tú estás sufriendo, tú estás pasándolo mal, eso es, pero lo que va a pasar Jesús va a ser real. Curiosamente, el salmista aquí responde de una manera humana. Sí. Los de la tierra, el sufrimiento. Sí, Yo imagino, claro, la claro, indignación de David viendo, ¿no?, proféticamente a Jesús sufriendo, ¿no?, en la cruz, ¿no?, y diciendo, pues, a los romanos, a los enemigos, a los religiosos, acaba con ellos, ¿no? Sí. Y cuando Jesús dice, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Quizás la respuesta humana de David estaba deseando, ¿no?, sean raídos del libro de los vivientes, tal, y dice, mas a mí, quizás hablando de Jesús, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto, ¿no? O sea, está hablando del lugar de Jesús en la cruz, ¿no?, de la gloria de Jesús que se ha llevado al trono de Dios. Pero, ¿qué diferencia, no? La respuesta de David es, no, mis angustiadores, mis persecutores, los que me han dado hiel, los que me han dado vinagre, acaba con ellos, Señor, ya quítamelos de encima, ya está bien. Y Jesús en la cruz mirando a David diciendo, pero a mí no, es que no es, ese no es el camino. Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Sí. Qué lección, ¿no?, más impresionante, ¿no? Claro. Cómo respondemos, porque somos humanos, y cómo responde el Hijo de Dios, ¿no? Que es como debemos aprender a responder. Qué difícil, Willy. Claro, entonces quiero decir, David siempre nos ha hablado que es tipo de Jesús. Sí. Pero las diferencias son bastante evidentes y abismales en cierta cosa, ¿no? David siempre tiene la misma, es decir, él no va a tomar venganza, él no va a tomar justicia, pero sí le pide a Dios que lo haga, ¿no? Mientras que Jesús es, Señor, perdónales que no saben lo que hacen, y una diferencia muy grande, es decir, David fue un hombre de guerra. De hecho, Dios no le dejó hacer el tabernáculo por la sangre, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Hay gente que opina que es por lo que pasó con Urías, sangre inocente, y hay gente que, porque fue un rey conquistador, lógicamente tuvo que recuperar Jebú, con los jebuseos, con un montón de gente, parte del reino, ¿no? Entonces, pero
Y sin embargo, Jesús en la cruz del Calvario era el hombre que había sanado, que había multiplicado los panes y los peces, que había resucitado, al que le habían cantado Hosana al hijo de David entrando en Jerusalén. La misma gente era la que cantaba crucifícale, la que gritaba crucifícale, crucifícale. Es decir, eso es muy fuerte. Días antes, o sea, Sí. vimos que el Cordero es examinado durante 4 días Claro. por los sacerdotes. Jesús estuvo entrando y saliendo de Jerusalén y del templo, puesto a prueba por los sacerdotes durante 4 días. No encontraron falla en él. Y es sacrificado el día de la Pascua como Cordero Pascual, ¿no? Ya lo había anticipado Juan el Bautista, ¿no? Este es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Y Jesús viene como Cordero, ¿no? Esperaban un guerrero, esperaban un rey David, Claro. y el Señor les dio un Cordero, ¿no? Entonces quizás eso rompió claramente. Pero Jesús nunca pidió la venganza, lo que tú dices, nunca vino diciendo, oye, voy a vengar mi muerte, voy a ir contra el Imperio Romano. No, el Imperio Romano barrió Israel y expulsó, ya avisó Jesús, huid de los montes. O sea, no vino a traer justicia humana, sino vino a traer una justicia divina, que alguien que pagara por nuestros pecados, no que nos hiciera pagar a nosotros por nuestros pecados. Porque entonces si hubiera venido un conquistador, nos habría hecho pagar a todos por nuestros pecados, y estaríamos todos muertos. Sí, la verdad es que sí, pero además Jesús a Pilato se lo explica claramente, dice, perdona, si mi reino fuera de este mundo, no te preocupes, que yo pediría a mis seguidores que me salvaran. Pero es más, aun no siendo de este mundo, yo le puedo pedir a Dios y mandaría 10 legiones de ángeles. Entonces yo siempre le gasto la broma a la gente, o sea, 10 legiones de ángeles, estamos hablando de 10.000 ángeles que son capaces de matar 165.000 personas en una noche. Bueno, podéis hacer el cálculo. Muchos millones. Podéis hacer el cálculo, ¿no? Sí. Entonces Jesús se lo dice, es decir, nadie me quita la vida, yo la entrego. Es decir, David va llorando y va angustiado porque le quieren quitar la vida. Claro, eso es muy diferente. Le quieren quitar la vida, pero Jesús dice, no, perdona, es que nadie me quita la vida, yo la entrego, la doy de forma voluntaria. Y eso es lo que tenía que ser, porque eso es lo que pasaba con el Cordero. El Cordero simplemente no sé si intuía lo que le iba a pasar, pero lógicamente los 4 días de ser examinado, etcétera, 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 y después venía el sacrificio. Eso. Y el holocausto en el altar de bronce, ¿verdad? Entonces, Jesús, su altar de bronce realmente fue la cruz, que era el sistema que usaban los romanos, ¿verdad? Pero hay una diferencia brutal de cómo Jesús reacciona y cómo reacciona David, aunque ya digo, todos los salmos siempre terminan de forma positiva y de forma bonita. Tienen un buen final, ¿no? Pero en principio, o sea, el salmista dice, mira esto, lo que me está pasando, así estoy, a pesar de que tengo muchos defectos, pero tú estás conmigo, haga lo que haga, esto no funciona, la gente se ríe de mí, se burla de mí, así que acaba con ellos. Y mientras comen y se lo pasan bien, que eso sea por lazo para ellos, o sea, que acabe con su vida. Pero entonces Jesús funciona totalmente diferente. Nunca. O sea, lo más agresivo que hizo Jesús fue cuando hizo el azote de cuerdas, que estamos hablando que hacer un azote de cuerdas no es un látigo, es juntar unas cuantas cuerdas que normalmente servían para espantar las moscas, no para golpear a nadie. Entonces para eso ya se usaban las varas, se usaban los látigos, etcétera, etcétera. Pero entonces eso es lo más agresivo que hizo, y volcar las mesas de los cambistas diciéndolo, esto es mi casa de oración. Habían invadido el espacio designado para el sacrificio o para los rituales del templo, ¿no? Estaban ya tan secularizados, ¿no? El negocio dentro del templo y todo el cambio y todos los chanchullos, las tórtolas, todo el negocio que se montaba alrededor del templo. Imagínate que el templo ya era una industria, porque lo hicieron enorme, había granjas ganaderas enormes para comprar, donde además el Imperio Romano aprovechaba para cobrar impuestos. Dice, oye, ya que vienen todos los judíos de toda Israel, no tengo que ir por los pueblos, ellos vienen voluntariamente
directamente a Jerusalén, digo, pues venga, vamos a aprovechar las fiestas. Vamos a poner los publicanos. Eso es, allí a cobrar en el propio templo las monedas, ¿no?, que tenían la cara del César, ¿no? Como eso dice Jesús, ¿quién está ahí? ¿No? Pues claro. César lo que es de César, claro, y a Dios lo que es de Dios, porque el templo tenía su propia moneda. Claro. Había un cambista, entonces para poder comprar, claro, tenías que cambiar la moneda romana por la moneda del templo, ¿no? Qué curioso. Es así la diferencia entre cómo actúa Dios y cómo actuamos nosotros, ¿no? Y es verdad que a veces no nos gusta ir a Dios porque sabemos lo que nos va a decir. Sí. No me gusta preguntarle a Dios ¿qué hago, Señor? No, porque sabe lo que te va a decir. En el fondo sabes lo que tienes que hacer, claro, porque ya lo sabes, claro, pero a veces no queremos acudir al Señor. Cuando Pedro tiene una espada y corta, ¿no?, la oreja, ¿no?, al que va a entregar, siervo, ¿no? Sí. Jesús le dice, ¿pero qué estás haciendo? Esto no es lo que te estoy enseñando. Claro. No, quita esa onda, quita eso, y el Señor obra un pequeño milagro para sanar esa herida, ¿no? Pero cómo actúa el hombre, ¿no?, y cómo actúa Jesús, ¿no? Y tenemos que aprender a actuar más como Jesús, ¿no? Sí, esto es un poco la enseñanza del Salmo 69, es decir, vale, sí, esto es como yo lo haría, Señor, y es lo que yo te pido que hagas, ¿verdad? Pero sé que si voy a ti, me vas a hablar de perdón, me vas a hablar de gracia, me vas a hablar de misericordia. Y es que no quiero. Señor, es que no quiero. O sea, yo tengo razón, mira lo que me ha hecho, mira lo que me ha pasado, mira cómo me siento. Y sin darnos cuenta, la falta de perdón es una de las cosas que más está envenenando la sociedad. Es decir, las guerras, las contiendas, los problemas, la mayoría tienen que ver con la falta de perdón. De la falta de perdón. Entonces, Dios cuando dice, yo sabes de qué te voy a hablar. ¿Por qué? Porque llevo miles de años perdonando a la humanidad. Porque si yo hiciera lo que quiero hacer, creo que es tiempo que la humanidad desaparezca, porque vais de mal en peor. Así es. O sea, estáis acabando con el planeta, no os importa que la gente pase hambre, que la gente muera, da igual. O sea, si hay que vender armas, se venden armas, si hay que traficar con gente, se trafica con gente, lo que haga falta, con droga, con lo que sea. Dice, yo por mí fuera, yo creo que ya sobráis, porque he esperado miles de años, pero ahora con toda la tecnología y con todo lo que hay, seguís siendo igual que hace 10.000 años, cuando con lanzas, arcos y hachas os partíais la cabeza los unos a los otros. Pues ahora es lo mismo, pero es más sofisticado. Entonces, pero sigo teniendo misericordia, sigo extendiendo mi gracia, sigo extendiendo mi amor, para ver si algún día recapacitáis y, como dice, os perdonáis los unos a los otros como yo os he perdonado, ¿no? Y eso, el Padre Nuestro, que se los abre todo el mundo, ¿verdad? Pero casi nadie lo utiliza. Sí, porque aplicamos siempre una vara de medir a los demás y otra para nosotros. Sí, no, siempre claro. aplicamos el lado ancho del embudo para nosotros porque nos interesa, y el embudo estrecho, y miramos siempre, ¿no?, la paja en el ojo ajeno y no reconocemos la viga en el nuestro. Creo que deberíamos ponernos más en el lugar de los demás, ser más empáticos. Hemos hablado aquí de esa empatía, de decir, oye, para mí la solidaridad es eso, ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Claro. Y quizás no mirarme tanto el ombligo, de mirar tanto mi situación, mis problemas, mis dificultades, pero mira más un poco a los demás, ten más compasión por los demás, no te autocompadezcas tanto, ¿no? No eres el centro del universo, no todo gira alrededor de ti. Claro. Quítate importancia, creo que eso es importante, quitarnos un poco de importancia. Importamos, sí, importamos mucho, pero quizás no tanto como pensamos, en el sentido de que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos sea tan importante. Mira, no es tan importante, simplemente déjate influenciar más por el amor de Dios y la compasión, que no tanto por tus propios criterios, tu pensamiento, porque de verdad que no te llevan a un buen camino. Sí, mira, yo me acuerdo siempre que había un anuncio que me hacía mucha gracia, porque en principio aparecían nítidas caras de gente, ¿no? De diferentes razas y, lógicamente, ¿verdad? Y de repente, pues, zoom, alejando, y al final aparecía el mundo con sus continentes. Todo estaba hecho de caras, pero no se veía ninguna cara. No se desdibujaba. Sí, no, estaban tan lejos que no se veía. Es decir, entonces un poco la idea era, ¿qué quieres?
¿Quieres que todo esto se acerque para que la gente vea tu cara? ¿O prefieres trabajar a favor del mundo aunque no se vea tu cara? ¿No? Y yo creo que esto es un poco... porque Jesús, una de las cosas que nunca quiso fue protagonismo. Es decir, de hecho, cuando había multitud, la gente le buscaba y no lo encontraba. Ahí Zaqueo se tuvo que subir a una higuera a ver, porque no te veo, no sé quién eres. Es decir, hay tantos, ¿verdad? La mujer con flujo de sangre, lo mismo. Mucha gente le tenía que buscar simplemente porque él no quería protagonismo, que tal vez si hubiera puesto pues un talit de muchos colores con filacterias, que las podía llevar, porque era rabino. O sea, no tenía ningún problema, largas hasta el suelo, las filacterias, etcétera, todo, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque para él lo que tenía que hacer era más importante. Y él tenía que ser, el Salvador era el Cordero que iba a limpiar el pecado del mundo. Eso era lo importante. Lo demás, los discípulos pues entendían, oye, que estos están profetizando y no son de los nuestros, ¿qué hacemos? Le pedimos que mande fuego del cielo y que los consuma. Qué macarras, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. ya estaban ahí, Claro. Con unas barras solo, Claro. unas cadenas y unos palos de hierro, Claro. para ir a pelearse con la otra banda, los discípulos de Juan, los otros no sé qué. Claro, pero O sea, hay también... que tener en cuenta que eso es lo que pasó con los cristianos a partir del siglo IV. Efectivamente. ¿Verdad? Efectivamente. Entonces, que se empezaron a crear los soldados de Dios. ¿Cómo que los soldados de Dios? Eso, o sea, eso no cuadra, no es coherente, no hay forma de juntarlo. Es decir, cuando alguien que dio pie a que se iniciara el cristianismo muere en una cruz del Calvario de forma voluntaria, no tiene ningún sentido el que defendamos la fe con las armas. Pero a partir de ahí ha pasado, y a partir de ahí pues hemos conocido Irlanda del Norte, sí. Hemos conocido hasta ahora entre Ucrania y Rusia con los ortodoxos, no sé qué, no sé cuánto, muchas historias en que la gente, sin darse cuenta, que no fue así. No fue así. Arrimamos el asco a nuestra sardina y queremos que Dios actúe bajo nuestro pensamiento en este momento, además. Sí. No como pensaba hace 10 horas o el año pasado, sino que en este momento, el instante, sin saber la repercusión que eso puede tener, las consecuencias a nivel atómico y subatómico y universal. No importa. Yo quiero que todo se juzgue bajo mi criterio en este momento que estoy sufriendo, o porque me han hecho daño, o porque me han ofendido. Quiero que venga el fuego del cielo, ¿no? Y no entendemos las consecuencias y lo que puede afectar y a quién, a cuánta gente puede afectar nuestros hechos. Contemos hasta 20, oremos, demos gloria a Dios. Señor, estoy angustiado, contigo me puedo mostrar como soy. Claro. Quizás los hombres no puedan manifestarme porque me hacen daño, porque me han hecho daño, estoy herido, pero Dios, contigo sí puedo manifestarme de esta manera, ¿no? Y el salmista termina diciendo, ¿no? Alaben en los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán la descendencia de sus siervos y la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Qué bonito sentirse como en la casa de Dios, ¿no? Protegido bajo sus muros, y de, oye, pues las circunstancias actuales están así, pero todo esto pasará. Claro. Creo que es importante pensar eso, ¿no? Que todo pasa, que todo llega. Cuando te afanas, te ansías por algo, también te angustias y no es bueno. Que estés ansioso esperando algo bueno que te va a llegar, porque quizás llega y quizás se va. Claro. Ni era tan bueno cuando llegó, ni era tan malo cuando se fue. Quizás hay que saber valorar, ¿no?, las cosas cuando se tienen. Por eso es muy importante, y por eso aquí el salmista al final lo que da es sentido de propósito, es herencia. El propósito nos ayuda en la vida. Los planes son unos tiranos. Entonces el gran problema es que la gente confunde propósito con planes. Propósito es lo que yo quiero hacer ahora y lo que voy a disfrutar cuando sea mayor. Los planes a veces son diarios, a veces son de pocas horas, a veces son de varios años, pero los planes son unos tiranos. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples un plan, ya viene otro siguiente. Siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente oye en este tiempo lo que la sociedad nos dice es: tienes que tener planes. Incluso nos ponen planes de pensiones y planes, todos son planes, ¿verdad? Luego, por otro lado, te dicen, no, carpe diem, vive el presente.
pero haz planes. Entonces la gente ya hace planes para irse de vacaciones, planes y planes y planes y planes, y todo eso te lleva a que tu vida gire en torno a los planes, sin darte cuenta. ¿Qué es lo que el salmista dice aquí? El pueblo de Dios tiene propósito. Heredarán la tierra, prosperarán, porque Dios va a hacer cosas, es decir, tenéis una herencia. Hoy en día no queremos, la gente no quiere saber nada de legados ni de herencias, es decir, de hecho por eso la gente está decidiendo, pues en una gran mayoría, pues no tener hijos, para no tener ni herencia ni nada. Pues tengo un perro que dura 10, 15 años, y luego ya está, pues tengo otro, pero cada cierto, pero eso no. Entonces, pero sin darnos cuenta estamos perdiendo el propósito. El propósito. Y Dios tiene para nosotros un propósito claro, y es para toda la humanidad. Y es que nadie se pierda y que todos sean salvos. Ese es el propósito. Mientras hay que hacer planes, claro que hay que hacer planes. Siempre estaremos planeando cosas y siempre estaremos haciendo cosas, pero sin perder de vista que lo más importante es el propósito. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr el propósito? Con el amor, la gracia de Dios en tiempos malos, en tiempos difíciles o en tiempos de éxito. Entonces, esto es importante que la gente lo tenga claro. Pues ya digo, si tú vives a base de planes, tú estás bajo la tiranía de los planes y siempre vas a funcionar así. ¿Y viviremos angustiados? Angustiados, frustrados porque no lo consigo, me han engañado, no me ha salido bien, baja autoestima porque nunca soy capaz de hacer nada bien a derechas, porque todo lo baso en los planes, pero no, propósito. Es decir, Dios me ha creado, me ha dado un propósito desde antes de la fundación del mundo, para que yo lo viva en esta tierra. Después voy a tener la vida eterna también, pero para que la viva en esta vida. Entonces, pero yo quiero hacer planes, una casa, una no sé qué, no sé cuánto, y al final acabo agobiado y diciendo, atrapado, no he vivido, pero tampoco he conseguido nada. El Eclesiastés dice, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. Aquí el Salmo estamos viendo que aunque hay tiempo para llorar, cuando estés en los brazos y cuando estés bajo el abrigo del Altísimo, Él te va a decir, te va a susurrar, no llores, yo estoy contigo. Willy, muchas gracias. Nada. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Gracias a vosotros por estar con nosotros y os deseamos pues, un feliz día aquí en Solidaria Televisión y en Radio Solidaria.